Buenos días. Empezamos cuando queráis. Buenos días, mister. Buenos días. El que más rabia te dé, Carlos, empieza tú. Bueno, mister, un placer verte otra vez la cara. Abrazo. Acaban de hacerse oficial, se acaba de comentar que Murcia no va a ser el escenario del playoff de ascenso. No sé si tienes así alguna opinión a bote pronto, por dónde pueden ir los tiros, porque tampoco hay muchos sitios donde se pueda jugar una competición de este tipo, ¿no? Pues me ha pillado viniendo para aquí la noticia que me la ha mandado un compañero del staff. No sé si todavía es oficial, si no es oficial, si es un rumor que corre por ahí, pero la federación no lo acaba de confirmar. Bueno, poco puedo decir. Nosotros la verdad es que estábamos mentalizados y teníamos prácticamente ya todo decidido, dónde íbamos a hacer la concentración, dónde nos íbamos a quedar y todo preparado para que fuese en Murcia, pero bueno, una vez más estos vaivenes de organización por parte de la federación nos sorprenden a todos, así que no nos queda otra que esperar y ver qué opción escogen. Creo que hablaban en algún momento de Madrid, de Las Rozas, pero Las Rozas también solo hay un campo donde se pueden disputar partidos oficiales, tendrían que buscar otros escenarios más para jugar. La verdad es que no lo sé, hay que esperar y después tendremos una opinión un poco con más argumentos para ver qué nos parece la sede. ¿Te preocupa, José, que el playoff pueda estar en peligro ante esta última decisión, o esa etapa ya la hemos pasado, de la incertidumbre a que se juegue el playoff? Bueno, yo creo que vivimos en una incertidumbre continua desde que pasó la pandemia, desde que se decretó el estado de alarma. Yo creo que la vida en general es una incertidumbre cada día y hay que ir adaptándose a todas las circunstancias que tengamos por delante. Yo dije hace unos días en una entrevista que parecía que los pasos que iba dando la federación no hacían pensar que ese playoff no corría ningún tipo de peligro. El único que lo podía hacer peligrar era un poco la irresponsabilidad de los ciudadanos en muchos casos que estamos viendo. Pero bueno, estos últimos acontecimientos vamos a ver lo que nos deparan. Yo creo que todos los pasos que está dando la federación, como dije hace poco, en cuanto a test, que los equipos vayan volviendo a entrenar y demás, son el camino un poco marcado para volver a disputar y para poder disputar ese playoff. Así que nuestro deseo es que no haya ningún contratiempo y que podamos jugarlo. José, soy Ángel Fraguas. ¿Me escuchas bien, no? Sí, te escucho bien. No te veo, pero te escucho. Vale. Bueno, aparte de que se vaya a cambiar de sede, que todavía, como tú dices, pues no es algo oficial, pero bueno, en cuanto a la plantilla, la preparación, ¿cómo has visto la plantilla tras el retorno a la actividad? Pues la verdad es que ya lo dije también en un par de entrevistas, la verdad es que es para estar contentos del compromiso que han tenido para hacer con exigencia ese trabajo que hemos hecho cada uno en su casa, porque no era fácil mantener tantas sesiones y un nivel alto de concentración y de exigencia en ese trabajo. Ese trabajo creo que nos ha dado una base para desde el primer día poder empezar las sesiones en el campo a buen nivel, y la verdad que estamos muy satisfechos de cómo han vuelto los jugadores y de la evolución que estamos viendo en estas semanas, en estas primeras de trabajo individual. La progresión que está teniendo cada jugador es satisfactoria y con muy pocos problemillas en cuanto a la hora de posibles lesiones y demás, con lo cual es para estar satisfechos después de 2 semanas y media trabajando. ¿Este formato de playoff crees que a tu plantilla le va el formato de a un partido único y como ya sucedió en la Copa del Rey, que es una competición en la que podéis estar bastante más metidos que el resto de equipos, porque ya sabéis cómo va el tema por la Copa del Rey?
Bueno, pero al final son competiciones distintas y rivales totalmente distintos, con lo cual comparar lo que hicimos y cómo nos comportamos en Copa con lo que puede ser el playoff, creo que no nos va a llevar a ningún lado, o poco sentido tiene, por lo menos para mí. Al final es afrontar esta competición desde mucha más incertidumbre que otros años, porque es totalmente distinto y es nuevo para todos, pero con la confianza de cómo trabaja el equipo y sobre todo cómo ha competido el equipo a lo largo del año, independientemente de que fuese en Copa o en Liga e independientemente de esos 3, 4 partidos que a lo mejor no hemos estado a nivel competitivo que debíamos estarlo, pero a nivel general esa competitividad y el trabajo y el ritmo y cómo nos hemos comportado es lo que nos da la fiabilidad para afrontar ese playoff. José, hola, buenas. Rubén Fariñas de Telenoticias. Hola, Quería saber qué ha sido lo más difícil y lo más fácil de esta nueva situación para el equipo, digamos los entrenamientos individuales, etcétera. Bueno, para mí lo más difícil es concienciar al jugador primero de que esas 70, 80, casi 80 sesiones que hemos hecho en los pisos, porque prácticamente creo que había 1 o 2 que podían estar en casa de sus padres y era una casa más grande, pero que ese trabajo en los pisos era lo que nos iba a dar una base muy importante para poder reincorporarnos al trabajo de campo en las mejores condiciones. Entonces, al final, para mí, que hayan mantenido un nivel de exigencia alto en esas sesiones, para nosotros era fundamental como cuerpo técnico. Y creo que mantener esa motivación y esa concentración sin saber todavía si se iba a jugar playoff, si no se iba a jugar, si se iba a parar la competición, trabajar con esa incertidumbre no es sencillo y por eso para mí ha sido lo más difícil, el convencerles de que nos iba a valer, el convencerles que nos iba a dar una base importante y sobre todo siempre les transmitíamos que al final si por cualquier cosa no se jugaba ese playoff, pero era un trabajo que a ellos individualmente les iba a ayudar mucho para llegar en las mejores condiciones en la vuelta a los entrenamientos, ¿no? Por lo tanto, para mí ese ha sido el paso más dificultad desde nosotros hacia ellos y también, sobre todo, para ellos individualmente. Mister, en una fase de ascenso tan específica y tan diferente como va a ser esta, ¿qué es más importante, maximizar aciertos o minimizar errores en un partido de 90 minutos? Si maximizas los aciertos vas a tener pocos errores, ¿no? Entonces, lo más importante, y lo he comentado alguna vez, creo que va a ser el tener el grado de concentración y el grado de tensión adecuado para competir en esas circunstancias. Porque no vamos a tener el público, no vamos a tener esos momentos donde a lo mejor tu público te empuja o donde a lo mejor el público del rival hace que tú aproveches ciertas situaciones de ventaja que se producen en el partido. Ese grado de tensión o el público a veces te lo provoca y hace que te metas en el partido y que no te vayas, no lo vas a tener. Y estamos viendo en esos partidos a puerta cerrada, sin público, que muchos de esos errores o muchas de las situaciones que se producen y goles encajados vienen por esa relajación o esa falta de tensión que te lleva a la situación en la que vas a competir. Para mí eso va a ser uno de los aspectos más importantes a manejar. José, ¿tienes alguna preferencia en cuanto a alguno de los 3 rivales que os podían corresponder en la primera eliminatoria? No, nunca he tenido preferencias en los porque al final creo que son 3 equipos muy competitivos, 3 equipos que con sus armas, sus herramientas han hecho una temporada muy buena. 2 son equipos de revelación porque son recién ascendidos y sin ningún tipo de presión, como son Yeclano y Peña Deportiva. Y después está el Cornellá, que es un equipo ya con experiencia en playoff en los últimos años, aunque no ha llegado a eliminatorias
siempre lo ha disputado en un grupo competitivo como el Grupo 3, por lo tanto, creo que son equipos, buenos equipos, como organizaciones, con buenas estructuras, con mucha claridad en las ideas, y a partir de ahí pues tenemos que intentar, con el que nos enfrentemos, intentar buscar esos puntos débiles. ¿Hay alguno de esos tres que te ha llamado la atención, uno por encima de los otros, o los tres más o menos por la misma línea? No, los tres similares. Yo un poco la diferencia la vería entre Cornellá y Yeclano y Peña Deportiva. Está un poco en esa experiencia que tiene el Cornellá y muchos de sus jugadores en estar en playoffs de ascenso, como estuvieron en la temporada pasada, aunque cayeron eliminados con la Ponfe, o por ejemplo en estar en esas posiciones altas estas 2-3 últimas temporadas, creo recordar. Y la diferencia de Yeclano y Peña Deportiva para mí es la ilusión y la ausencia de presión. Para ellos el objetivo de la temporada está más que cumplido. Lo que pasa es que ahora, lógicamente, te ves en un playoff, te ves ante una eliminatoria y quieres dar ese paso más. Y esa ilusión muchas veces empuja a dar un rendimiento alto. José, ¿te preocupa esa vitola de claro favorito al ascenso que se le da a la Cultural? Bueno, no, yo prefiero ser favorito siempre. Al final, si a ti todo el mundo te da el favorito, es que tienes potencial, es que has hecho las cosas bien, y lo que tenemos que hacer es trasladar ese favoritismo que nos puedan poner un poco como etiqueta al campo y dar un rendimiento alto, ser eficaces y conseguir pasar esa primera eliminatoria. ¿Tiene la Cultural la mejor plantilla jugador por jugador de las 16 que van a estar en ese playoff? Bueno, yo no sé si la mejor, yo diría que lógicamente una de las mejores. No hay que negarlo ni esconderlo. Después están los rendimientos, y los rendimientos al final es lo que marcan un poco si consigues los objetivos o no. Pero creo que sí que estamos entre esas mejores plantillas, aunque también he comentado que en otros equipos, sobre todo en esos primeros clasificados y algún segundo, algún tercero, con plantillas importantes, sobre todo a nivel de nombres y a nivel de individualidades. Lo peor, José, es que la Cultural pues va a optar al ascenso de categoría nuevamente a segunda división, pero ¿eres de la misma opinión que si no se asciende la categoría en la que vais a militar la próxima temporada, va a militar la Cultural la próxima temporada, se va a quedar demasiado devaluada con esos 100 equipos dentro de una categoría que ya de por sí es un pozo? Bueno, yo primero es una opción que ahora mismo no contemplo ni pienso. Yo lo que sí que opino es cómo va a quedar la segunda división B el año que viene. Y también lo he comentado hace poco. Al final va a quedar como refleja la importancia que le dan desde el ente federativo a esta categoría. Entonces, siempre ha sido una categoría para mí denostada, que no se le ha dado la importancia que realmente tiene en el fútbol nacional. Y el año que viene va a ser otro paso, no sé si 1 o 2 o 3, pero pasos atrás todos los que se han dado en cómo va a quedar la categoría. Por lo tanto, es otro motivo más para tener un buen rendimiento en esa fase y conseguir ese ascenso para estar el año que viene en una categoría profesional y poder escapar de esa segunda B que el año que viene, con esos 100 equipos y con todas las connotaciones que va a tener, va a ser una categoría muy, muy devaluada respecto a los últimos años. Mister, os han renovado los contratos a los que acababais, no ha habido ningún problema, ¿no? Porque sí que se ha demostrado a lo largo de esta pandemia que el entendimiento entre cuerpo técnico, plantilla y club ha sido perfecto, ¿no? No podía ser de otra forma. Creo que desde el primer día, como he dicho, hemos marcado una línea a seguir en cuanto a relaciones con el club, en cuanto a los valores que debe tener cada jugador del equipo, en cuanto a los valores que debemos tener como equipo.
y para nosotros es una responsabilidad social cada paso que hemos dado con el club y con la ciudad y con sus socios. Al final creo que nosotros somos ejemplo de muchas cosas y protagonistas principales en lo que es un club de fútbol, y como ejemplo que somos y ese protagonismo que tenemos debemos actuar, y no ha habido ningún tipo de problema en todas las propuestas que a lo largo de esta pandemia han salido del club hacia plantilla, hacia cuerpo técnico, y creo que no las va a haber de aquí al final, independientemente de todas las propuestas que nos haga el club. José, y también sobre esas 3 importantes bajas que ya se conocen desde que se jugó el último partido de competición ante el Leioa, que habían acumulado la quinta cartulina amarilla, los casos de Caguaya, de Gudiño, y bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa todo esto para la Cultural? ¿Son bajas que consideras importantes para ese primer partido? Bueno, lógicamente cada baja es importante porque nos permite o nos priva de poder tener más opciones de elegir jugadores, de elegir 11, de elegir relevos durante el partido. Son 3 bajas que han sido jugadores que han tenido regularidad con nosotros durante la competición, y por lo tanto es perder un poco tres opciones más para poder elegir ese primer 11 y esa primera convocatoria. Pero bueno, siempre, como digo, y la reflexión que hago es que cada baja que tienes es una oportunidad para otro compañero que entra. Si presumimos de plantilla, si hablamos de plantilla competitiva, no podemos ahora lamentarnos por tener esas situaciones de bajas, y independientemente de cualquier tipo de baja, nosotros tenemos que ser un equipo competitivo y tenemos que tener los argumentos suficientes para competir bien y pasar esa eliminatoria. ¿Se toma, José Manuel Aira, este playoff como ese examen final de un alumno que siempre ha estado en duda por parte de los profesores? Bueno, a ver, yo ya sabéis que le doy poca importancia a la opinión que tengan de mí fuera de lo que es mi ámbito del día a día, de lo que es las personas que dirigen del club, la dirección deportiva, los gestores y los jugadores. Todo lo demás, si genero dudas, no genero dudas, no lo tengo muy en cuenta. Por lo tanto, yo me centro en que es una oportunidad para cumplir el objetivo que tenemos como cuerpo técnico desde que llegamos a la Cultural, y una oportunidad para poner a este club otra vez en el fútbol profesional, porque creemos que se dan las condiciones para ello y porque creemos que el club tiene condiciones para ello. Y no más allá, ni tengo más responsabilidad, ni tengo ánimo de ascender para, como dices, quitar esas dudas que pueda haber. No actúo ni trabajo en esa línea, ni voy por ese camino. Voy por cumplir pasos, cumplir objetivos y cumplir con un club que con nosotros como cuerpo técnico se ha portado desde el primer día de manera espectacular. José, ¿y te preocupan también las altas temperaturas que se esperan para las fechas en las que están fijadas esas eliminatorias de playoff? Aunque el calor es para todos, sí que has de tener en cuenta que las altas temperaturas pueden también incidir en lo físico en cuanto al equipo. Bueno, sí, sabemos lógicamente que las temperaturas en esas fechas, en julio, prácticamente en cualquier parte de España son altas, aunque hay zonas que son más beneficiosas que otras, pero aunque no se juega en Murcia, creo que las zonas donde mejor se podría competir, creo que no las van a valorar. Y lo que más nos preocupaba en Murcia era un poco la humedad, más que el calor. La humedad en San Pedro del Pinatar es alta y eso sí que nos preocupaba. El calor, al final, en las horas en las que se iba a jugar el partido,
es verdad que son temperaturas altas, pero también estar al lado del mar, al lado de la playa, como están las instalaciones de San Pedro, algún tipo de brisa que baja un poco la temperatura, pero las humedades allí son altas. Si al final se confirma que no se va a jugar allí, pues ya veremos dónde se juega y qué tipo de temperatura tendremos. Si es Madrid, pues será un calor mucho más seco, no con tanta humedad, y habrá que adaptarse a lo mejor a ese bochorno, pero a lo mejor es más similar a lo que podemos tener aquí en León en esas fechas. Entonces, a lo mejor la adaptación requiere menos tiempo y se lleva mejor. En Murcia había 2 equipos que, lógicamente, esa adaptación, como son Yeplan y Cartagena, jugaba a su favor. Pero bueno, al final creo que hay mucha incertidumbre en todo y todos nos deberemos adaptar y creo que las posibles ventajas ahí van a ser mínimas. Y la última, por mi parte. ¿Te crees de forma segura que estos playoffs finalmente se van a disputar? ¿O todo esto que estábamos diciendo sobre el cambio de sede, sobre tanta incertidumbre como ha habido a lo largo de estas fechas, tienes, no sé, algo de duda con respecto a su celebración? Bueno, yo creo que el camino y los pasos que están dando la Federación, sobre todo en las últimas semanas, hacen indicar que esos playoffs se van a jugar. Y además creo que las últimas noticias en cuanto a la pandemia, en cuanto a los contagios, etc., creo que van favoreciendo el que poco a poco todo vuelva un poco a ser lo más normal posible, y entre ello el mundo del fútbol. Entonces, también va a ser importante todo lo que va a suceder en primera y en segunda división en esas jornadas iniciales. Todo va como pensamos, ayudará también a que esos playoffs al final no corran ningún tipo de peligro. Y bueno, el deseo es que todos esos pasos al final nos lleven a disputar ese playoff, a competir y a intentar luchar por lo que todos queremos. ¿Alguna más? Por mi parte, bueno, no. Pues nada, buen fin de semana y nos vemos. Muchas gracias, mister. Igualmente. Hasta luego. Gracias, mister. Chao.